Y luego a él le dieron una visa para poder irse a Estados Unidos. Pero ¿cuál era la decisión o cuál era la disyuntiva que él tenía? Sus padres. Sus padres eran dos personas de avanzada edad y si él se iba a tener que dejarlos ahí y sus padres obviamente iban a ser llevados al campo de concentración. Y él salió a caminar, dice el libro, y no sabía qué hacer. Y cuando vuelve a su casa, se encuentra con su papá y le dice, mira, recogí este mármol, este trozo de mármol de las ruinas de la sinagoga, porque ellos eran judíos. Y él le pregunta a su papá, ¿y qué significa lo que dice ahí? Y su padre le dice, es un extracto de los 10 mandamientos. Y es el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Oh, imagínense, él estaba en la disyuntiva si se iba y dejaba a sus padres y seguía con su carrera en Estados Unidos o se quedaba y los cuidaba. Y decidió quedarse. Decidió quedarse, caducó su visa y obviamente fue llevado al campo de concentración y luego estuvo con su padre y tuvo la oportunidad de cuidarlo, de acompañarlo y de estar con él en los momentos más duros y difíciles hasta que su padre murió. Qué triste, ¿cierto? Qué triste pensar en el desenlace de esta historia. Pero en realidad lo que este autor vivió o experimentó fue, yo cumplí un propósito estando con mi papá en ese lugar. Y yo creo que todos nosotros tenemos un propósito especial. Tal como decía delante Diego cuando hablaba, que nosotros hemos llegado a Cristo, ¿cierto? Hemos llegado a conocer a Jesús, hemos llegado a obtener la salvación, pero no es solamente para mirar la cruz o para estar o saber que somos personas distintas, sino que ahora Dios trae un propósito distinto a nuestra vida. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra propósito tiene 2 acepciones. Y aquí tengo que empezar a hablar en colombiano, porque esta parte la agregó la pastora Elizabeth. Usted sabe que a ella le gusta mucho agregar los significados de las palabras de los diccionarios, ¿no? Pastora. Pero bueno, yo creo que también es fundamental que podamos entender las acepciones de la palabra propósito. Y son 2 distintas. Por un lado, es el ánimo o intención de lograr algo. Es como el deseo que uno tiene de conseguir algo. Ese es mi propósito, quiero hacer algo, ¿cierto? Pero por otro lado, una segunda acepción o significado es objeto, mira o cosa que se pretende conseguir. Es como una meta, ¿cierto? Y yo creo que estas 2 acepciones o significados son muy importantes. ¿Ha escuchado usted alguna vez esos deseos o propósitos de fin de año? Este año sí que no tomo. Típico los estudiantes, a propósito de que estamos en el periodo de mechoneo, ¿cierto? Estos estudiantes que hacen de todo cuando llegan a la universidad y al otro día, ¿cómo amanecen? Con un dolor de cabeza terrible y dice, nunca más tomo. Bueno, ese es un propósito un poco mentiroso, ¿cierto? La verdad es que yo he tenido hartos propósitos que a veces digo, pucha, que soy débil yo, ¿ah? Porque, por ejemplo, dije, mi propósito último va a ser, no como carbohidratos. Me duró 15 días. ¡Ay, qué difícil! Y después empecé a contar de nuevo. 5 días. Y después empecé a contar de nuevo. Y todavía creo que voy a seguir contando. Voy a empezar de 0 cada vez. Pero a veces me dura menos de un día. Menos de un día, porque en el trabajo, ¿cierto? Que sirven, no sé, un kuchen para celebrar esto. O en la casa, o el pan con mantequilla. No, sí, es terrible. Es un propósito débil que tengo yo, pero lo voy a mantener, espero, hasta que me muera y decir, no voy a comer carbohidratos. En serio.
Pero no es un buen ejemplo tampoco porque es un propósito débil. Qué mal ejemplo, ¿cierto? Miren, Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a presentar su vida como un sacrificio agradable y perfecto por todos nosotros. Porque sabemos que la única manera en que un hombre podía acercarse a Dios, en ese tiempo los judíos, ni siquiera nosotros, era a través de un sacrificio, ¿cierto? De un animal, a través de una ceremonia, etc. Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer por todos ustedes, por todos nosotros, voy a morir una sola vez y para siempre, para que podamos alcanzar la salvación y podamos llegar al trono del Padre. ¿Amén? Pero ¿saben qué? Ese no era el único propósito, porque si no, Jesús habría pasado fácilmente su vida hasta los 33 años, morir y listo, cumplí mi propósito. También Él, en el camino, cumplió con otros propósitos que eran parte del propósito mayor, como por ejemplo, formar discípulos. Porque ¿qué hubiese pasado? Si Jesús muere en la cruz y hace este tremendo sacrificio, pero no deja su mensaje de salvación para ser proyectado a través de las generaciones, ¿qué habría pasado? El propósito habría estado incompleto. Es por eso que Jesús tuvo que formar a 12 discípulos, que nosotros sabemos cómo eran ellos, ¿cierto? Eran difíciles. Así que si usted es difícil, no se preocupe, tiene esperanza. Todos tenemos esperanza porque en realidad todos tenemos nuestras pifias, todos tenemos nuestros defectos, pero tenemos un Dios maravilloso que nos mira como realmente Él quiere que lleguemos a ser. Él nos ve con un propósito específico. Él nos ve y dice, mira, no importa que todavía te cueste eso, yo sé que lo vas a lograr. Yo tengo fe en ti, yo tengo esperanza de que tú vas a conquistar el propósito para el cual Dios te ha llamado. Así que no te desanimes, empieza a mirarte como Dios te ve. Empieza a ver tu corazón como Dios lo ve. Empieza a ver tus palabras, tu mente, tu forma de pensar, tu cuerpo como Dios lo ve. Y di, yo quiero avanzar, yo quiero llegar a conquistar lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha entregado, porque Él ya te lo dio. Ahora nosotros tenemos que alcanzarlo. Amén. Jesús le entregó también un propósito a sus discípulos. Cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, ¿tú sabes que te amo? Pues bien, yo te voy a encomendar algo muy importante. Apacienta mis ovejas. Es como decir, ¿sabes, Pedro? Yo estuve contigo 3 años. Pedro, yo te aguanté. Pedro, la verdad es que fue un poco difícil para mí tratar contigo porque eres un poco inestable, cambiante. Pedro, quiero decirte que yo tuve mucha paciencia contigo. Todo eso lo pensaba Jesús mientras le decía esta frase tan simple, ¿ah? Pedro, 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 tú me negaste, ¿ah? Pero Pedro, 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 ahora te toca a ti. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Entonces, ahora tú apacienta mis ovejas. Y yo te pregunto a ti, no sé, los Pedros de aquí, Marisol, Luis, Patricias, hay muchas Patricias, ese es un nombre muy lindo, José, Maritza, ¿cierto? Martina, Mario, Elizabeth, ¿amas a Dios? ¿Sí? ¿Tú sabes que Él ha tenido mucha paciencia contigo? ¿Sí o no? Él ha sido muy paciente contigo.
Y Él te dice, apacienta mis ovejas. Cumple el propósito para el cual yo te he llamado. Deja de quejarte. Deja de llorar. Deja de sentir lástima por ti mismo. ¿Nos pasa eso a veces o me pasa a mí solamente? A veces las circunstancias de la vida hacen que estemos tristes o enojados. Pero quiero decirte, no son las circunstancias de la vida las que provocan eso en ti. Eres tú que reacciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la reacción correcta podría ser, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Por ejemplo, si en tu trabajo te asignaron la oficina más pequeña, sin ventanas, la que queda más lejos, ¿qué haces tú? Como buen trabajador, exiges tus derechos o simplemente no exiges nada, pero te quejas todo el día. ¿Y cómo está usted? Aquí estoy, po. Mire, ellos tienen una oficina con calefacción y la mía me muero de frío todos los días. ¿Ha escuchado usted gente así? ¿Ha hablado usted cosas así? En cambio, ¿qué debiera ser lo correcto? Debiera ser, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres que aprenda? Tal vez a ser más amable con mis colegas, tal vez a ser más feliz a pesar de las circunstancias, tal vez a ser una persona agradecida por todo y en todo siempre. ¿O no dice eso la palabra? Dando gracias por todo. Y cuando pensamos en el todo, decimos por las cosas buenas, por la ropa nueva, por los hijos, por las cosas lindas. ¿Y las cosas malas? ¿Dónde quedan? ¿Acaso no están en el todo? Sí. Entonces, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo, debemos descubrir el propósito de Dios en todas las situaciones de la vida, en todo lo que nos pasa. A veces tenemos un malentendido con alguien y puede ser realmente algo injusto, puede ser que te hayan pasado a llevar, pero pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Y tal vez es aprender a exponer tus argumentos de manera correcta sin enojarte ante tu jefe. Yo no estoy diciendo que debes conformarte a lo malo, sino que debes no quejarte y sujetar tu carácter, tus emociones, tus reacciones a Dios. Que eso es lo que nos cuesta, ¿cierto? Imagínate este hombre que estuvo en un campo de concentración y que pueda decir, a través de esto yo también aprendí algo. Realmente yo creo que es el máximo sufrimiento. Pero todos nosotros también podemos pasar por experiencias dolorosas. Muchas veces la muerte de nuestros familiares es una experiencia muy dolorosa, triste. Pero también en eso podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quieres tú que yo haga para ayudar a otros? Para bendecir a otros? Para llevar tu palabra, tu consuelo y la alegría que tú nos das a otras personas. Yo quiero que tú te imagines que tienes 90 años de edad, 95, no sé, y estás en tu lecho de muerte, son tus últimos minutos de vida. Piensa como si estuvieras ahí. Quiero que mires hacia atrás tu vida. ¿Qué lograste? ¿Qué conseguiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu legado? Y quiero que ahora mires tu presente y decidas cuál quieres tú que sea tu legado. ¿Cuál quieres tú
que sean tus logros? ¿Cuál quieres tú que sea el propósito de tu vida de aquí al minuto en que te vas a presentar ante el trono de Dios? Y le digas: Señor, cumplí lo que tú querías que yo hiciera. Y sabes que a veces ni siquiera son cosas tan grandes. Recordemos a una mujer cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, ¿cierto? Que se llamaba Rahab, que era una prostituta, que sin embargo ella recogió a los 2 espías, los protegió. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Y ella era una mujer sencilla, una mujer que se dedicaba a una actividad no muy honorable. Sin embargo, ella rescató a los espías y eso permitió que su familia se salvara. ¿Se acuerdan que el muro no cayó justamente en el lugar donde estaba ella? Entonces, tú no necesitas tener grandes estudios, hablar muchos idiomas o tener muchas riquezas e incluso mucho tiempo de sobra para cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, formar a tus hijos como personas honorables, correctas, que amen a Dios. Y saber que tus generaciones hacia abajo nunca se apartarán del temor de Dios. Eso es un propósito para tu vida. Otro propósito, poder invitar a tus vecinas, vecinos, colegas, compañeros que están pasando por dificultades, darles una palabra de aliento y decirles: en Dios sí se puede. Ese es otro propósito para tu vida. Generar empresas, negocios, dar trabajo a personas que no lo tienen. Ese es otro propósito de tu vida. Cuidar a un hijo enfermo, protegerlo, hacerlo sentir seguro. Ese también es un propósito para tu vida. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tus circunstancias? ¿Quejarte o darle gracias a Dios y decir: revélame, muéstrame cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Qué vas a hacer cuando seas provocado a enojarte, cuando te traten mal en la micro, el chofer, cuando no te pare la micro, cuando llegues atrasado por culpa del chofer? ¿Te vas a enojar o vas a decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Yo te diría: levántate más temprano, anticípate y calcula más o menos 15 minutos antes de la hora de firmar el trabajo. Eso es simple. Pero ¿qué hacemos nosotros? Anda, este chofer que no me pare, y claro, porque no sé qué, y le para solamente a las niñas lindas y uno que está aquí mal vestido no le para. Y se queja, ¿cierto? ¿Qué es lo que más hay en tu boca? ¿Queja o gratitud?